Libro de Ruth, capítulo 1, versículo 6. Dice así su palabra en el nombre del Señor Jesús. Ruth 1, capítulo 1, versículo 6. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre, el Señor haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda el Señor que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya estoy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esa noche estuviese como marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano del Señor ha sido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orpa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Si me haga el Señor, y me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Vemos esa historia de Ruth y Noemí. Ruth era del pueblo de Moab. El pueblo de Moab era considerado para el Señor, pues, un pueblo enemigo del Señor, del pueblo de Dios, del pueblo Israel, así como lo fue el pueblo de Amalek, que era enemigo del Señor o del pueblo de Israel, de tal manera que pues el Señor mandó a Saúl a destruir al pueblo de Amalek. Asimismo, el pueblo de Moab era enemigo del pueblo de Israel. Me llama la atención que aquí en este libro encontramos una mujer que era de ese pueblo de Moab, que era enemigo del pueblo de Israel, y que era nuera de Noemí, una mujer judía o de Israel. Vemos que pues sus dos hijos de Noemí, su esposo, sus dos hijos murieron en tierra de Moab, porque dice que fueron a morar a Moab porque hubo una hambre en la tierra, y allí fueron a buscar qué comer en los campos de Moab. Y estando en Moab, murieron su esposo y sus dos hijos de Noemí. Noemí escucha que pues Dios visita a Israel y que hay comida en Israel, y vuelve a su tierra, vuelve al pueblo de Israel, y despide a sus nueras, les dice que se vayan a su pueblo. Mas una de ellas, Ruth, moabita, ella dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Esta mujer Ruth
era del pueblo de Moab. Vamos a ver esa historia del pueblo. ¿Por qué? El pueblo de Moab era enemigo del pueblo de Israel. Incluso en la ley o en Moisés estaba prohibido que los moabitas entraran al pueblo de Israel. Mas vemos cómo esta mujer moabita, a pesar de que su suegra Noemí le pide que regrese, ella le dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que viviere, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y vemos cómo esta mujer, Ruth, a pesar de ser del pueblo de Moab, pueblo que era enemigo de Dios o del pueblo de Israel, halló gracia, halló misericordia de parte de Dios y fue parte no solamente del pueblo de Israel, sino con aquel varón con la que, como dice, si leemos el libro de Ruth, como dice que Boaz fue el que la redimió conforme a esa costumbre que había en el Antiguo Testamento. Boaz, que fue donde vino el Señor, de la descendencia que vino el Señor. Y esta mujer, a pesar de ser del pueblo de Moab, que era enemigo del Señor, vino a ser parte donde el Señor iba a nacer de la carne, de esa descendencia que el Señor iba a venir. Vamos a ver Números capítulo 25. Números 25, versículo 1. Amén. 25:1 dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor del Señor se encendió contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante el Señor delante del sol, y el ardor de la ira del Señor se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perfecto, por cuando tuvo celo por su Dios, hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia de Madián. Y el Señor habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas, heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, como os han engañado en lo tocante de Baal-peor, en lo tocante de Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal-peor. Aquí vemos en este capítulo por qué era Moab enemigo del pueblo de Israel. Dice ahí que moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Vamos a ir a Nehemías capítulo 13.
Nehemías capítulo 13, versículo 1 al 3. Dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en el que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Por tanto, dice, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam, para que los maldijera, a nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Vemos que dice el versículo 13 que aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Primero le dieron dinero a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel, pero el Señor volvió la maldición en bendición. Y como no pudieron de esa manera, entonces, pues como leímos, las hijas de Moab hicieron fornicar al pueblo de Israel adorando a Baal. Y por esa razón dice ahí que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. ¿Por qué? Porque eran considerados enemigos del pueblo de Dios o enemigos de Dios por lo que le hicieron al pueblo de Israel. Y vemos como una mujer de Moab entró al pueblo de Israel y le dijo a su suegra Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Vemos que a pesar de ser enemiga o ser de un pueblo que era considerado enemigo del pueblo de Israel de Dios, entró al pueblo de Israel y Dios tuvo de ella misericordia, de tal manera que fue esposa de Booz, que posteriormente de él iba a nacer Isaí padre de David, David que fue de la descendencia donde vino el Señor. ¿Qué nos enseña o qué nos enseña esto? Pues podemos decir que pues también nos representa a nosotros. Así como Ruth era de un pueblo que era enemigo de Dios o del pueblo de Israel, así también nosotros éramos considerados enemigos de Dios por causa del pecado. Vamos a ir a Romanos capítulo 5. Como leímos que estaba prohibido que los amonitas y moabitas entraran a la congregación de Dios, al pueblo de Israel, así también nosotros, por causa del pecado, pues éramos enemigos de Dios. Así como el pueblo de Moab era enemigo de Dios, así también nosotros éramos enemigos de Dios por causa del pecado. Y así como Dios tuvo misericordia de Ruth, Dios tuvo misericordia de nosotros. Romanos capítulo 5 dice, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto,
sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dice el versículo 6 que Cristo, cuando éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Dice el 7 que ciertamente apenas o difícilmente alguno va a morir o va a dar su vida, y si la da, la va a dar por el bueno, por alguien justo, por alguien que vale la pena. Pero Dios dice que muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, en que siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Dicen, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, ya justificados por su sangre, por su sacrificio, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte, por el sacrificio del Señor Jesús. Estando reconciliados seremos salvos por la vida, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a ir a Efesios capítulo 2. Capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecho con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El apóstol Pablo nos dice a nosotros que nos acordemos. Acordémonos de que en otro tiempo nosotros los gentiles estábamos sin Cristo, no teníamos a Cristo, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, éramos enemigos de Dios, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque Dios solamente, en el Antiguo Testamento, vemos que solamente escogió al pueblo de Israel. Le dio la ley, los pactos, la promesa. Como dice su palabra, como dijo el Señor Jesús, la salvación viene de los judíos, porque es su pueblo escogido. Es el pueblo de Dios, el pueblo que Él escogió. Pero así como Ruth, que era moabita y que era un pueblo considerado enemigo de Dios por su pasado, así también nosotros, por nuestra vida pasada, éramos considerados enemigos de Dios. Dice que alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos,
y miembros de la familia de Dios, por su sangre. Porque Él es, dice, nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Él, dice el 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y por eso ahora, pues ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Dice así su palabra. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fue hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es en Cristo, en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dice el versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es en Cristo, en vosotros la esperanza de gloria. Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este ministerio entre los gentiles. Vamos a ir a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 5. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Antes de que el Señor diera su vida por nosotros, antes del sacrificio del Señor, el Señor envió a sus discípulos a predicar su palabra y les dijo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque antes del sacrificio del Señor no había salvación para los gentiles. Como leímos, estábamos sin Dios, sin esperanza en este mundo, sin Cristo. Éramos enemigos de Dios. Y por eso cuando el Señor manda a sus discípulos, les dice que por camino de gentiles no vayan y no entren en ciudad de samaritanos, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo escogido era el pueblo de Israel. Y los gentiles, antes del sacrificio del Señor, pues no teníamos salvación. Vamos a leer el capítulo 15. Versículo 21.
Dice así su palabra. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondía palabra. Entonces, acercando a sus discípulos, le rogaron diciéndole: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ya dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vemos que esta mujer cananea clamaba al Señor que tuviera misericordia de su hija, que su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús, como si fuera indiferente, no le respondía palabra. Incluso sus discípulos intercedieron por esa mujer y le dijeron al Señor: despídela, pues da voces tras nosotros. Y el Señor respondió: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque la salvación en ese tiempo, antes del sacrificio del Señor, era única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Por eso el Señor le contesta a sus discípulos: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero esta mujer, que era grande su fe, vino y se postró ante el Señor y le clamó diciéndole al Señor: Señor, socórreme. Y el Señor le vuelve a contestar: No está bien tomar el pan de los hijos. ¿Qué se refiere? El pan, pues es la salvación o su palabra, la bendición. Que no estaba bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. De esa manera se consideraba a los gentiles antes del sacrificio del Señor, enemigos de Dios, sin Cristo, sin esperanza, sin salvación. Así estábamos los gentiles antes del sacrificio del Señor Jesús. La mujer, que era grande su fe, le insistió: Sí, Señor, pero hoy los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y el Señor vio una grande fe en los gentiles. El Señor veía esa grande fe. Una fe que pues realmente no la había visto ni aún en Israel. Vamos a verlo, Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Dice el 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado estaba postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo este ve y va, y el otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve,
y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El Señor se maravilló al ver la fe que había en este hombre y en muchos gentiles, como en esa mujer cananea que el Señor le dijo: oh mujer, grande es tu fe. El Señor dijo que ni aún en Israel había hallado tanta fe. El Señor vio esa grande fe que había en los gentiles. Y por eso dice el 11: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, se refiere a los hijos de Israel o al pueblo de Israel, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Así dijo el Señor allá en el Evangelio de Juan, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a ir Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vemos la diferencia anteriormente, cómo el Señor mandó a sus discípulos, les dijo, y primeramente les dijo que no fueran con los gentiles y que no entraran a las ciudades de los samaritanos, sino que fueran primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso el Señor les dijo a sus discípulos. Pero cuando el Señor murió y resucitó, cuando el Señor derramó su sangre y resucitó, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya no les dijo, vayan solamente, primeramente, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? Porque el Señor ya había dado su vida, no solamente por los judíos o por el pueblo de Israel, sino por todas las naciones o por todo el mundo, como dice ya Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y con esa autoridad que el Señor ya tenía, al haber pagado ese precio por la salvación de nuestras almas, manda a sus apóstoles o a sus discípulos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Gloria al nombre del Señor, porque el Señor ya había dado su vida por nosotros. Vamos a ver aquí en Mateo capítulo 13. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es el capítulo 13, versículo 44. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Si leemos la parábola del trigo y la cizaña,
Pues el campo representa al mundo. El Señor vio un tesoro en el mundo, pero pues no podía reclamar ese tesoro porque pues realmente el campo no le pertenecía. No podía tomar ese tesoro. Por eso dice que el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra, dice, aquel campo. Señor no podía tomar ese tesoro porque pues no le pertenecía el campo. Fue y vendió todo lo que tenía y compró aquel campo para poder obtener ese tesoro. Dice ahí que va y vende todo lo que tiene, que fue lo que dio el Señor por nosotros, lo dio todo, dio su vida por nosotros para comprar no solamente el tesoro, sino dice el campo. Por eso el Evangelio de Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Dios dio su vida por el mundo, por todos. Pero dice allí, para que todo aquel que en él cree, aunque no todos, como su mismo pueblo, no todos le recibieron, pero en sí su palabra dice que el Señor dio su vida por el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Por eso el Señor compró ese campo pues representa al mundo para obtener ese tesoro escondido. Y cuando vemos cómo el Señor se maravillaba en la fe que había en los gentiles, y que como si pareciera que el Señor fuera indiferente a ellos a pesar de la fe que ellos tenían, pero vemos que el Señor no mandaba a sus discípulos a hablarles del Evangelio porque aún no había pagado el precio por los gentiles. Pero cuando el Señor paga el precio, entonces sí dijo claramente, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a todo el mundo, porque el Señor ya había comprado aquel campo, ya podía obtener ese tesoro escondido, esas almas, esa fe que ni aún en Israel había hallado. Vamos a ir al libro de los Hechos, pero a pesar de que el Señor les dijo a sus discípulos, a Pedro y a los otros apóstoles, que fueran y predicaran el Evangelio a todas las naciones, ellos no lo entendieron. El apóstol Pedro no entendió que la salvación no solamente era para los judíos, sino también para los gentiles. Y el Señor tuvo que hablarle en visión a Pedro para que él pudiera entender que Dios no hace excepción de personas y que él había dado su vida por todos, por judíos y gentiles. Capítulo 10. Versículo 9. Vamos a leer desde el versículo 1. Amén. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas.
Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberlo contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y acercándose a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: de aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuál abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. El Señor tuvo que mostrarle al apóstol Pedro que lo que él limpió, él no lo podía llamar común o inmundo. Vemos que el Señor le mostró una visión de diferentes animales, cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. ¿Por qué dijo Pedro que ninguna cosa común o inmunda había comido jamás? Porque pues los judíos tienen esa costumbre, o desde la ley de Moisés dice que ciertos animales pues no debían de comer, y hasta el día de hoy pues no comen de esos animales. Y por eso Pedro, al no entender lo que el Señor se refería, le dijo: ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y el Señor le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. El apóstol Pedro no entendía que el Señor se refería a los gentiles. Y a pesar de que el Señor les había mandado el predicar su evangelio a todas las naciones, a todas las gentes, ellos solamente estaban predicando a los judíos. Y el Señor le muestra a Pedro en visión y manda por él. Y entonces es ahí donde Pedro entiende, como dice el versículo 34, 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. En verdad, dijo Pedro, comprendo que Dios no hace
acepción de personas. Dice el versículo 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Cuán abominable era que un varón judío se juntara con un extranjero. Ruth era una mujer extranjera y más aún de un pueblo que era considerado enemigo del pueblo de Israel, a diferencia de otros pueblos gentiles. Pero Dios tuvo misericordia de Ruth y ella dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y vos, que de ahí vino la descendencia del Señor Jesús, la redimió y fue parte del pueblo de Israel. Vosotros, dice ahí, sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha limpiado a través de su sangre preciosa. Dice el versículo 44, mientras uno hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Estaban sorprendidos los judíos de la circuncisión, porque el Señor le reveló a Pedro que él había limpiado también a los gentiles. El Señor, cuando vio ese tesoro escondido, no pudo reclamarlo, no pudo tomarlo, porque el campo no le pertenecía. Dice que vendió todo lo que tenía, que fue lo que dio el Señor, dio su vida, lo dio todo por nosotros para comprar el campo y asimismo tomar ese tesoro. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a ir a Romanos capítulo 9 y ahí vamos a terminar. 9, versículo 24. De Romanos dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Nosotros éramos llamados que no éramos pueblo mío. Vosotros no sois pueblo mío. Vosotros no sois la amada. Pero ahora, Señor dice que somos su pueblo. Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora por su sacrificio somos pueblo de Dios. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios los bendiga y los guarde.